Los alquimistas son criaturas despreciables. Una parte de mí estaba tratando frenéticamente de entender las teorías de la transmutación humana. Creo que sé cómo se sintieron los chicos cuando intentaron transmutar a su madre. Rayos, comenzó a llover. No, señor, no está lloviendo. Claro que sí. Esto sucede hace siglos en la tierra antigua de Xerxes. Los sabios querían alcanzar la inmortalidad usando conocimiento alquímico prohibido. Crearon al enano del frasco, una conciencia artificial surgida de una pequeña piedra filosofal experimental. El homúnculo no tenía cuerpo ni alma, pero sí inteligencia, ambición y resentimiento. Lo guardaban en un frasco y ahí es donde adquiere el nombre. Mencionan que en realidad él fue creado a partir de la sangre del esclavo número 23. De pronto tiene la oportunidad de comunicarse con ese esclavo. Él trabajaba para los alquimistas de Xerxes y fue asignado como sirviente de laboratorio en donde estaba el enano del frasco. ¿Cómo te llamas? Soy el número 23. Soy un esclavo. ¿Un esclavo? Alguien que no tiene derechos ni libertades, que es vendido y heredado como un objeto. ¿Heredado? ¿Cómo es que nací de alguien tan estúpido como tú? Tú me diste un poco de tu sangre, ¿no? Supongo que sí, él iba a usarla para un experimento. ¿Lo ves? Existo porque me diste tu sangre. Ahí lo rebautiza el enano como Van Hohenheim. Se hacen grandes amigos enseñándole al esclavo a leer y a pensar. Para un esclavo recibir un nombre y aprender pues era darle una oportunidad de tener una vida. Con el tiempo Hohenheim se volvió alquimista, convirtiéndose en uno de los más sabios gracias a su mentor, el enano del frasco, y varias veces el enano le dijo que quería moverse pero no podría porque no tenía un cuerpo. Al mismo tiempo el rey de Xerxes quería buscar la vida eterna y le consultaba al enano cómo lograrlo. Su majestad, el círculo de transmutación que tanto anhelaba ha sido completado. Tardó mucho, pero finalmente está completo. Es decir que ya está listo todo. Sí, ahora podrá volverse inmortal. El enano le enseñó a hacer una transmutación humana a escala nacional, diciéndole que así podría obtener la eternidad. En realidad el círculo lo había diseñado para sí mismo, usando el cuerpo de Hohenheim como ancla gemela. Cuando el ritual se activa, todo el reino de Xerxes muere y el enano absorbe todas las almas y se convierte en un ser completo e inmortal. Así se conocería ahora como Padre. Hohenheim también recibe almas, lo que lo convierte en otro ser inmortal con cuerpo de humano. Hohenheim despierta horrorizado, mira a su alrededor como todo el país está muerto. Entiende que fue usado como pieza central de los planes del enano, llora por los inocentes y huye. A cambio de tu sangre, te he dado un nombre y conocimiento. Y ahora te he dado un cuerpo inmortal. ¿Los oyes? ¿Oyes las voces de aquellos que fueron sacrificados a cambio de tu inmortalidad? Bueno, la mitad de sus almas fueron para mí. Hay una leyenda que cuenta que un sobreviviente del pueblo de Xerxes vagaba por los primeros cimientos de Amestris y enseñó alquimia a los hombres. Por su parte, la historia de la alcaestría es muy parecida. Habla de un vagabundo que compartía su arte y se mezcló con zinc. Así se desarrollaría la alcaestría, le dicen el sabio del oeste, al parecer era Hohenheim. Padre usa lo que queda del continente y funda un país desde cero, Amestris. Encontró la forma de crear un sistema de alquimia que se activara a partir de una fuente de energía que él instalaría en lo que sería Amestris. Podría decirse que Padre cambió la configuración de la alquimia en Amestris para que los alquimistas no dependieran del flujo tectónico, sino de su sistema. En cuanto a Padre, pues se esconde para crear a sus 7 homúnculos, dividiendo partes de sí mismo en 7 emociones humanas que desprecia. A cada uno le da una parte de su piedra filosofal, lo que los hace casi inmortales. Estos homúnculos son sus agentes en la superficie. Planea su expansión usando guerras provocadas, formando con el tiempo un nuevo círculo de transmutación para repetir el proceso y hacerse más poderoso que antes. Después veríamos que lo que se le ocurrió fue absorber a la verdad y así convertirse en Dios. De hecho, Gula fue un intento de Padre por crear un portal artificial a la verdad, pero a una verdad artificial, y pues la verdad es que no le salió. Gula es un intento fallido de nuestro padre para crear un portal de la verdad. Esto es un portal de la verdad defectuoso. Podrías decir que es un lugar entre la realidad y la verdad. Pero bueno, aquí entraría la historia de King Bradley, quien no recuerda quién es ni quiénes eran sus padres.
No recuerdo el rostro ni el nombre de mis padres. No recuerdo mi propio nombre. No sé si siempre me he llamado así, si fui abandonado o vendido. Solo que le llamaban a él y a sus compañeros futuros Führer. Ahí los entrenaban militarmente desde jóvenes. Fue puesto en cantidad de pruebas y la más importante es cuando le inyectan piedra filosofal concentrada. Padre lo hizo y con el tiempo descubrieron que él ahora sería como un superhombre y escogido como el líder que llevaría a este país en sus hombros. Así lo nombran King Bradley, y en cuanto al resto de compañeros, todos murieron. Bueno, después veríamos que casi todos. Aquí entrarán personajes importantes como Roy Mustang, un joven que aspiraba a ser un alquimista. Fue pupilo de Berthold Hawkeye. Este Berthold Hawkeye tenía toda una investigación que le permitiría sacar el máximo potencial a la alquimia de fuego. Mustang vio morir a su maestro y este le dijo que cuidara de su hija y que ella tenía toda su investigación. Creo que nunca le dijo que tenía su investigación tatuada en la espalda. Después de su muerte pudo hablar con la hija de Berthold y ella se inspiró para unirse a la milicia. Los alquimistas que deberían ser buscadores de la verdad se convierten en armas vivientes cuando reciben su certificación. Desde la guerra civil de Ishbal, muchos podrían guardarnos rencor. Pero lo que ella no sabía es que pronto comenzaría la guerra de Ishbal. La guerra de Ishbal comenzó porque Envidia, tomando la forma de un oficial, acaba disparándole a una niña ishbalana. El oficial de quien tomó forma, de hecho estaba en contra de la guerra, pero irónicamente fue enjuiciado pues por algo que no hizo ni quiso. Cuando comenzó la batalla contra los ishbalanos, un joven ishbalano estudiaba las bases de la alquimia y se tatuó este conocimiento. Él dijo que estudió ambas cosas, alquestría y alquimia. Su hermano le dio toda su investigación y le pidió huir. Más tarde veríamos que de hecho una de sus más grandes incógnitas era resolver esta sensación de alquimia en Amestris, de cómo es que parecía provenir de un sitio equivocado. Aquella ocasión se apareció el alquimista carmesí, el hermano de Scar, y los demás murieron aquella ocasión. Él le dio a Scar otra oportunidad para vivir, y cuando Scar reaccionó estaba siendo atendido por los cirujanos Rockbell, una pareja y padres de Winry. Cuando él despertó todavía tenía la furia de la batalla y acabó matándolos. Según esto, la historia oficial de la guerra de Ishbal, pues es que los ishbalanos eran una raza del este que creían que Ishbal era el dios absoluto. Hubo conflictos no solo culturales sino también políticos, así que anexaron su territorio de Amestris. Hace 13 años, un militar mató accidentalmente a un niño ishbalano. Pronto la rebelión se extendió después de 7 años de lucha. Las órdenes del Führer, King Bradley, fueron que se exterminara a todos los ishbalanos. Las órdenes del alto mando militar fueron exterminar Ishbal. Varios alquimistas estatales fueron usados como armas humanas. Gracias a ellos, los resultados fueron devastadores. Y por cierto, un doctor, el doctor Marco, tenía como trabajo en ese momento investigar a la piedra filosofal. Esta guerra dio como resultado un montón de piedras filosofales y marcó uno de los puntos de la transmutación nacional que andaba elaborando Padre. En la guerra de Ishbal, muchas personas perdieron sus vidas gracias a eso. Exactamente, ¿qué le ordenaron investigar? La piedra filosofal. Lo que me llevé eran mis materiales de investigación y la propia piedra. A Mustang y Hawkeye también les tocó pelear en Ishbal. De hecho, es ahí donde Hawkeye se reencuentra con este. Ellos sufrían y lo veían inhumano e innecesario, mientras que otros como el alquimista carmesí simplemente lo disfrutaban. Y lo peor es que el motivo principal de esta guerra era pues usar a los ishbalanos capturados para crear piedras filosofales, además de marcar otro punto en el gran círculo. Diciendo que usaron nuestra sangre para crear una piedra filosofal. Luego de la guerra, el alquimista carmesí se come la piedra que le dieron y se da cuenta de que es como si fuera inmortal. Uno de los que pensaban que la guerra de Ishbal era injusta e inhumana es Louis Armstrong. Mucha gente pensó que era un cobarde porque no quiso matar por gusto. Después de que la guerra de Ishbal se terminara, la teniente Hawkeye le pide a Mustang que queme el tatuaje de su espalda. Luego de la guerra también muchos alquimistas devolvieron sus certificados porque no querían ser usados como armas humanas nunca más. Luego de la guerra, muchos alquimistas devolvieron sus certificados
porque no querían ser usados como armas humanas. El alquimista de hielo, uno de los alquimistas, renunció al ejército, salió asqueado de ahí, odiando al Führer. Algún día querrá vengarse. Gimli, juntos atraparemos a Bradley y acabaremos con ese ejército podrido. Tú viste el infierno en que se convirtió Ishbal, ¿sabes? Lo que Bradley nos obligó a hacer. Por eso mataste a esos agentes, ¿no es cierto? Por favor, no me malinterpretes. En todo este tiempo, Hohenheim se la pasó hablando con cada una de las más de 500,000 almas contenidas dentro de él, y se pusieron de su lado al querer detener los planes del homúnculo del frasco. Pero también tenía amigos vivos, como Pinaco Rockbell. Con ella se ponía bien borrachote, y se ve una escena de cómo acaba conociendo a Trisha en todo este periodo. Los he cuidado desde que nacieron. Su padre era un viejo compañero de tragos. Dejó la aldea y abandonó a su esposa y sus hijos. La verdad, no sé si aún sigue con vida. Cambiará. Estoy segura. Cambiará. Es verdad que somos seres débiles. Y es por eso que intentamos ser cada vez más fuertes. Puede que nuestros pasos sean en vano, pero con cada paso que damos estamos avanzando. Así es como Hohenheim funda una familia junto con Trisha Elric, quien intentaba darles un hogar a sus hijos, Edward y Alphonse, pero él ni para la foto estaba presente. Trisha le pedía que ya se dedicara a su familia y que dejara la culpa de lado. Hohenheim sale llorando en esa foto, pero no le hace caso a Trisha. Ya desde entonces Hohenheim se da cuenta de que padre está creando un círculo de transmutación gigante, sobre todo a Mestris. De pronto solo le dice a Trisha que tenía que irse, porque al tener este descubrimiento intenta crear una contramedida. Hohenheim se dio cuenta de que cada evento sangriento ocurrido en Amestris formaba un gran círculo de transmutación. No es posible. Es idéntico al círculo de transmutación que estaba en el sótano del laboratorio número 5. Es el diagrama para la creación de una piedra filosofal con vidas humanas, ¿no? Si se hace una piedra filosofal con un círculo tan grande, ¿cuántas personas serán sacrificadas? La última vez que vio a su padre, Edward, recuerda que solo tenía una cara seria y se fue. Nunca más lo volvió a ver. Después de esto, pregunta por él, pero ya nunca regresó. Su madre solo cambia de tema o evita el tema cuando les pregunta, y les dice que regresará pronto. Mamá, ¿dónde está papá? No está aquí. ¿Cuándo volverá papá? Su padre regresará muy pronto. Ahora apresúrense y coman. Su madre enferma y fallece, y su padre, aunque al parecer sabía lo que había ocurrido con Trisha, no volvió. Los hermanos Elric se la pasaban estudiando alquimia por su cuenta, con los libros que tenía su padre, desde cosas muy sencillas hasta cuestiones más avanzadas. Después de que su madre muriera, en medio de una tormenta conocen a Izumi Curtis, una alquimista que pudo levantar unos muros para proteger al pueblo de la inundación. Después de esto, le piden convertirse en sus discípulos, aunque ella no quería hacerlo. Ella acepta solo después de que le dijeran que eran huérfanos. Háganos sus discípulos, señorita. Nunca. ¿Por qué no? Va en contra de mis principios tener discípulos. Además, estoy de viaje. Por favor, sus discípulos. ¡Ay, pero qué pesado! ¿Y el permiso de sus padres? Es que estos niños son huérfanos. No tengo otro remedio. Ella decide abandonarlos por ahí y tendrían que sobrevivir. La idea era que aprendieran el principio básico de la alquimia. Uno es todo y todo es uno. Se quedan ahí un mes entero y entonces por fin comienza el verdadero entrenamiento. Aquí le preguntan que por qué ella no hace círculos de transmutación, lo que significa que ella vio a la verdad. Lo que pasa es que ella quería un hijo, y cuando lo logró, acabó abortando, según ella dice, que es que fue demasiado para su cuerpo. La cosa con Izumi es que al intentar revivir a su hijo, acaba obteniendo un rebote y pierde su vientre. En algún punto pueden trabajar en un círculo de transmutación humano para ver si podían revivir a su mamá, y juntando los elementos pueden hacer trabajar la cosa. Pero ahí Alphonse acaba totalmente perdido, y Edward conoce a la verdad, a cambio de su pie con todo y chamorro. Sí obtienen algo parecido a un cadáver, pero no supieron ni siquiera qué era. Para recuperar al menos el alma de Alphonse, decide entregar uno de sus brazos y utiliza como recipiente una armadura. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Devuélvamelo! ¡Es mi hermano! ¡Tomen mi pierna! ¡Tomen mi brazo! ¡Tomen mi corazón! ¡Llévenselo!
¡Devuélvamelo! ¡Es mi único hermano! Al momento de hacer la transmutación para revivir a su madre, el cuerpo de Ai no correspondía a nadie en particular y durante un instante Alphonse habitó ese cuerpo. En ese momento era yo. Yo estaba ahí, hermano. En ese instante pude verte desde el interior de esa cosa que creíamos que era mamá. Tal vez mi alma no se conectó con eso porque fue rechazado. Entonces, no lastimamos el alma de nadie. Quemaron esta casa queriendo escapar de sus recuerdos y escondiendo las evidencias de lo que hicieron. Dime por qué. ¿Por qué quemaron mi casa? Decidimos que ya no podíamos regresar. Lo hicimos para mostrar nuestra determinación. No es cierto. Querías escapar de tus terribles recuerdos y esconder las evidencias de lo que habías hecho. Edward, huiste. Es exactamente como yo cuando era joven. Roy Mustang recibe la noticia de que ahí había un brillante alquimista y va a ver lo que hicieron y ve que los responsables eran un par de niños. Roy determina que él está más que calificado para ser un alquimista estatal. Estando dentro del ejército podría ver la forma de recuperar sus cuerpos. Edward ve esto como una gran oportunidad, pero para poder ser funcional se instala unos automails, para los que por cierto la anciana y Winry son especialistas. ¡Santo cielo! Eres una insoportable cabeza hueca, Winley. No me importa ser insoportable, ni tampoco cabeza hueca. Me decidí a apoyarlos hasta que recuperen sus cuerpos. Se tardó un año en lo que se rehabilitaba y por fin pudo presentarse para hacer una prueba. Ahí conoce a King Bradley, pero pues está mucho más que calificado, ya que Edward ni siquiera usa círculos de transmutación, debido a que también vio a la verdad como su maestra Izumi. Entiendo que esto fue algo que obtuvo después de ver la verdad, ¿no? Ahí pasa sus exámenes y es oficialmente un perro del ejército, como ellos mismos dicen. Además sería nombrado alquimista de acero, pero como Alphonse pues vive en una armadura, todos piensan que él es el verdadero alquimista de acero. Es el alquimista de acero Edward Elric. Oh, ¿eres el talentoso alquimista del que hemos oído hablar? Eres el alquimista de acero por esa armadura que llevas, ¿verdad? No, están equivocados, no soy yo. ¿Aquel enano? ¡La tierra dice, enano! Lo que más le dolía a Edward no era perder sus extremidades, sino saber que su hermano ahora era una armadura y no podía sentir ni comer ni dormir, nada. Todo es mi culpa. Alphonse no puede comer, no puede dormir, ni siquiera sentir. Seguro que me odia por eso. Al no es esa clase de persona. Pregúntale y verás. Tengo miedo. Tengo miedo de preguntarle. En uno de sus primeros trabajos como alquimista, Edward visita la ciudad minera de Joswell. Hace tiempo en la ciudad minera de Joswell era atormentada por el teniente Yoki, un oficial corrupto que oprimía a los mineros cobrándoles impuestos excesivos y abusando de su autoridad. Al descubrir la corrupción de Yoki, lo enfrenta usando su estatus de alquimista estatal y lo expone públicamente y toma el control temporal del lugar. Convence a los superiores de que Yoki debe ser relevado de su puesto, dejándolo sin autoridad y sin la soberanía que poseía. Desde entonces, este tal Yoki lo detesta, obviamente. Entonces llegamos al capítulo 1, en donde el alquimista de acero pelea contra Isaac McDougall. En este punto, Alphonse incluso tiene una lista de cosas que comer cuando recupere su cuerpo. El quiche de la señora Gracia se parecía al de mamá, ¿cierto? Sí, estaba delicioso. ¿En serio? Lo añadiré a mi lista de cosas por comer cuando recupere mi cuerpo. Él era alquimista estatal, incluso participó en la guerra de Ishbal. Después de la guerra, renunció al ejército asqueado. Después de su pelea con Edward y Alphonse, se va a buscar al alquimista carmesí para ver si se une a él y así acabar con el ejército. Pero el carmesí admitió que sí mató a unos agentes, por lo cual está en prisión, pero no lo hizo por estar en contra del ejército, solamente lo hizo por gusto. Tú viste el infierno en que se convirtió Ishbal, ¿sabes? Lo que Bradley nos obligó a hacer. Por eso mataste a esos agentes, ¿no es cierto? Por favor, no me malinterpretes. Yo no pienso de esa manera tan complicada. Los maté porque quería matarlos. Al día siguiente todo se pone intenso porque el alquimista de hielo preparó un círculo de transmutación en todo Amestris, queriendo hacer una piedra filosofal, o al menos eso parecía, y usar su poder para rebelarse contra el gobierno de Amestris. Edward hace lo que puede para evitarlo, pero al final es King Bradley quien lo derrota.
A continuación se dirigen hacia Lior, ya que escuchan que hay un padre que puede resucitar a los muertos, sanar enfermedades y todo tipo de magias extrañas. Edward lo investiga y rápidamente da con que, pues, el poder está en el anillo, que tiene una pequeña piedra filosofal. Edward lo enfrenta, pero el padre Cornell sigue con lo mismo de que Dios le dio poderes para realizar milagros. Le disparan a Alphonse, pero pues no le hacen nada porque solo es una armadura. Ellos escapan como pueden junto con Rose, Thomas, y en cuanto puede, Alphonse le explica su situación y que intentaron revivir a su madre. En cuanto a Cornell, sacándole un poco de información, resulta que quiere hacerse con el control del país usando la piedra. Después de derrotarlo, Edward ve cómo la piedra se rompe, algo que va en contra de todo lo que había leído sobre ella, así que supone que era falsa, pero esto no explica el poder de Cornell. ¿Qué pasó con la piedra? En verdad era falsa. Ya veo. Pensé que finalmente podríamos recuperar tu cuerpo, Al. Después se ve cómo acaba siendo rematado por Lujuria, quien dice que ya no lo necesita. Al platicar con Roy Mustang sobre esto, este les recomienda que busquen al alquimista Shaw Tucker, que ha estudiado la transmutación de quimeras. Allá conocen a Nina y Alexander, hija y mascota respectivamente del alquimista Shaw Tucker. Tucker explica que si no muestra un descubrimiento nuevo, entonces podría perder su certificación como alquimista. Al día siguiente van a visitarlos de nuevo, pero la niña ya no está, ni el perro. Edward llega a la conclusión de que esa es Nina y que lo mismo le había pasado a la madre de Nina. Shaw Tucker acaba siendo ejecutado por Scar. Apenas iban a enjuiciar a Tucker y se dan cuenta de que alguien los ejecutó a los dos. Mientras tanto, los pecados utilizan la forma del padre Cornell para provocar a la gente. Pueden conseguir muchísima energía provocando a sus seguidores, para que peleen y maten a todos los herejes que no creyeran en el dios Leto, lo cual es muy fácil. Scar no tarda mucho tiempo en volver a atacar, pero esta vez a los hermanos Elric. Scar acaba destruyendo el automail de Edward y sin los brazos no puede hacer alquimia. Y es que Scar puede destruir la estructura de cualquier objeto o persona que toque con su mano derecha. Su hermano, un alquimista ishbalano, lo modificó alquímicamente para salvarle la vida, transfiriéndole su brazo derecho tras una explosión durante la guerra de Ishbal. A punto de rematar al alquimista de acero se aparece Mustang y compañía. La destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda. Destruir para crear es la ley del universo. ¿Por qué se quitó la camisa? Si fueras alquimista como yo, no pensarías lo mismo. ¿No es cierto, cicatriz? Cierto. La alquimia tiene 3 etapas: la comprensión, la descomposición y la reconstrucción. Él solo llega hasta la descomposición. Scar no tiene de otra más que escapar, y aquí Mustang cuenta la historia de Ishbal y que Scar pues es ishbalano. De aquí se van a su rancho en donde Winry y la abuela pueden repararlo mecánicamente. A mitad del camino conocen a un alquimista, el Dr. Marco, que después de la guerra de Ishbal acabó desapareciendo. A Edward le interesa porque en la guerra investigaba cómo aplicar la alquimia a los tratamientos médicos, aunque ahora es conocido como el Dr. Mauro y es muy querido en ese pueblo, aunque es evidente que usa alquimia para sanar. De hecho, usa un líquido, una forma refinada de la energía de la piedra filosofal, que le dicen pues piedra concentrada. Edward le pide sus investigaciones, pero el Dr. Marco se las niega y le advierte que esto es una búsqueda diabólica. Al final le dice que busque en la Biblioteca Central Nacional, en la primera sucursal. Pero entonces pasan a que los reparen y ahí Armstrong puede hablar con la abuela de Winry sobre lo que ha sido de los hermanos Elric. ¿Qué tipo de vida llevan esos chicos? Son unos alquimistas muy reconocidos, incluso en Central. Pareciera que eso les ocasiona problemas, pero están bien, son muy fuertes. Así que son fuertes. Eso espero. Luego de escuchar su historia y de que no tienen un hogar a donde llegar más que ahí, Armstrong acaba totalmente conmovido y por supuesto lo abraza y le coloca frente a sus impresionantes músculos. Winry se desvive mucho tratando de fabricarle un automail de buena calidad, aunque como la abuela Pinaco comenta, ellos son su fuente de ingreso más grande. Reparado, Edward puede reparar así fácilmente a Alphonse y así quedan como nuevos, nuevecitos de paquete.
Al regresar a la capital, gran problema porque pues la primera biblioteca de Central fue incendiada por un par de homúnculos. Y ocurre luego después de que Marco le había revelado a Edward que ahí estaban sus investigaciones. Afortunadamente conocen a Sheska. Ella trabajaba como archivista en la primera biblioteca central. Todo lo que hacía era leerse los libros y tiene una memoria fotográfica prodigiosa, tanto que hasta puede recordar palabra por palabra de cualquier libro que haya leído, incluida la investigación del Dr. Marco. Ella rehace estos documentos para los hermanos Elric, aunque se tarda 3 días y todavía pide disculpas por la demora. ¡Qué barbaridad! Aunque parece un recetario de comida, Edward se da cuenta de que Marco los escribió así de adrede para que no se pudiera descifrar tan fácilmente. Al menos Edward le paga un dineral y con eso ella se repone económicamente porque andaba mal económicamente desde lo de la biblioteca. Y encima le consiguen jale, ahí en las oficinas, porque necesitan rehacer los registros criminales. Después de días de investigación, los hermanos Elric llegan a la conclusión de que la piedra filosofal se hace con muertes humanas, su energía es almacenada ahí. Pero Edward piensa en una alternativa, podrían ir al laboratorio número 5, que es donde trabajaba Marco haciendo los experimentos de la piedra filosofal, pues se encuentran con número 48 y número 66, prisioneros convertidos en guardianes. Sus almas fueron fijadas a armaduras, como Alphonse. Edward se defiende inspirado en lo que hace Scar, que es dejar la técnica de la alquimia a medias, dejarla en la descomposición. Me recordaste a alguien que no soporto. Ahora hice lo mismo que él, ¿cierto? Antes de que 48 pueda seguir hablando, se presentan ante Edward lujuria y envidia. No puede pelear contra ellas porque se le daña el automail, aunque lo dejan vivir. Al terminar, todo el sitio es destruido por los pecados. Edward le llama a Winry y le pide que vaya a repararle el automail. En realidad sí fue culpa de ella, olvidó ponerle un tornillo. En este periodo Alphonse se porta raro porque pues número 66 le metió la idea en la cabeza de que es una marioneta de Edward. Oye, Ed, ¿invitaste a una chica a tu habitación y están jugueteando? ¡Ella es solo la mecánica del automail! ¿Ah? ¿Sedujiste a tu mecánica? ¡Ay! ¡Estás malinterpretando lo que dije! Mientras tanto, Scar puede encontrar a sobrevivientes ishbalanos. Él creía que ya no había. En cuanto a King Bradley, se aparece frente al alquimista de acero y platica sobre un tema nuevo. Personas que investigan o han investigado a la piedra filosofal, todos ellos han estado desapareciendo. King Bradley les comparte esta información y les dice que no la compartan con nadie más, ni que investiguen nada más. Edward decide que buscarán a su maestra Izumi, el motivo es que quieren preguntarle por la piedra filosofal y de paso entrenar. Esa noche, el teniente coronel Hughes es atacado por lujuria y entonces se podría decir que la derrotó encajándole un cuchillo en la cabeza. Pues ella no moriría porque pues es un pecado y no se va a morir nada más con eso. Hughes intenta pedir ayuda pero al comunicarse es casi imposible y antes de que siquiera pudiera hacer algo más es ejecutado por envidia. Todos los alquimistas somos unas horribles criaturas, ¿cierto, teniente? Ahora, una parte en mi cabeza intenta unir desesperadamente las piezas de la transmutación humana. Creo que entiendo lo que esos chicos sintieron cuando trataron de transmutar a su madre. Increíble. Parece que hoy lloverá. No lo creo. No hay ninguna nube. No, pero llueve. Mustang decide investigar y por una conversación con Armstrong puede deducir que King Bradley intenta ocultar el motivo de los asesinatos y que los hermanos Elric buscan la piedra filosofal. Y bueno, ya que van buscando a la maestra Izumi, Winry se va con ellos y visitan Rush Valley, una ciudad famosa por ser la capital automail, ubicada en la región sur de Amestris. Allá Edward es la sensación porque sus automails no son de marca, es decir, son diseños únicos de Winry y pues de su abuela. Allá se roban su reloj de alquimista y le dicen que quizá fue Greninja. No es cierto. Fue Paninja. Es una ladronzuela huérfana con piernas automail y le roba a los turistas. Ellos logran alcanzarla y así conocen a Dominic, otro mecánico. Winry le pide ser su aprendiz. Señor Dominic, por favor déjeme ser su aprendiz. De ninguna manera. ¿Podría tomarse un tiempo para considerarlo? Olvídalo, no acepto aprendices. Aquí descubre también que Edward escribió en su reloj que no olvidará el 3 de octubre.
Winry llora y usa esto como inspiración para insistir con ser aprendiz del señor Dominic. Winry acaba ayudando con el parto de su nuera y así es como puede ser pupila de Dominic. En cuanto a los hermanos Elric, pueden ir a ver a su maestra Izumi, pero ella no sabe muchas cosas, como que violaron el tabú, que intentaron revivir a su madre, en realidad crear un homúnculo, pero bueno, ella se da cuenta rápidamente. Pero maestra, usted puede transmutar con solo juntar las palmas de sus manos. Cuando encuentren la verdad, tal vez sean capaces de hacerlo. No hay duda, puedes transmutar sin la fórmula. Y Alphonse es una armadura vacía. Y tu brazo y tu pierna son partes de Automail. ¿La viste? ¿No es así? ¿La viste? ¡Sí! No hay esperanza para el maestro y el aprendiz. Esa tarde Alphonse es secuestrado y llevado frente a Avaricia, otro de los pecados. Él quiere que le diga el secreto de cómo es que vive, aunque sea solo en una armadura. Edward los encuentra y pelea contra Envidia, que aunque tiene un gran escudo, logra descifrar una debilidad. Nada más que los estados del carbón. Haciendo esto puede desactivar su escudo. Pero entonces Izumi se aparece y regaña a Edward. Y en tan solo unos segundos puede llegar a la misma conclusión que Edward para pelear contra Avaricia. El asunto de Avaricia se intensifica y pronto el mismo King Bradley se aparece para pelear contra este y matarlo, decenas de veces hasta que se acabe su energía. Soy Codicia, el avaricioso. El dinero, las mujeres y los subordinados son mis posesiones. No puedo abandonar lo que es mío, pues mi avaricia es profunda. Cuando eso se termina, le pregunta a Edward que si él tuvo algo que ver y también le propone a Izumi ser una alquimista estatal, pero ella se niega. En otra escena por fin vemos a King Bradley reunido con los otros pecados. Ahí está Padre y este toma todo el poder de Avaricia y lo devuelve a sí mismo. Mientras tanto, la teniente Hokkai puede encontrarse con número 66 en la calle y le hace todo tipo de preguntas, aunque no sabe realmente nada. La piedra filosofal. El laboratorio número 5 estaba implicado en su creación. Al igual que lujuria y envidia. ¿Fueron ellos los que te convirtieron en esto? No, fueron los investigadores. Ellos arrancaron el alma de mi cuerpo a la fuerza. ¿Mataste a un oficial del ejército en una cabina telefónica de Central hace poco más de un mes? No sé nada de eso. ¿Estaba descuartizado? En otra escena por fin conocemos a Mei Chang, que es una niña que practica alcaestría, que se especializa en la curación, manipulación de la energía interna del cuerpo y diagnóstico médico. Ella quiere conocer a Edward porque en la alquimia, a diferencia de la alcaestría, dice que se podría alcanzar la inmortalidad. Veríamos que no es así. Es decir, la alquimia con una piedra filosofal puede recaudar mucha energía y da la sensación de la inmortalidad, pero a cambio de vida. Edward por su parte conoce a Ling Yao, que es un príncipe del imperio Xing. De hecho, están en Xing en ese momento. Él les habla sobre su búsqueda de la inmortalidad y pelea contra ellos para sacarles la información que sepan sobre la piedra filosofal. Aquí Alphonse descubre que puede hacer uso de la alquimia de nuevo. Después de pelear contra Ling y sus esbirros, Edward acaba con su Automail destruido otra vez. Aquí descubren que Ling Yao es un príncipe, el hijo del emperador. El emperador está enfermo y quizá pronto va a morirse, así que Ling quiere ver una forma de conseguir inmortalidad y de este modo ser el favorito entre sus más de 40 hijos. Es lo mismo que quiere Mei Chang, nada más que de otra familia. El emperador no goza de buena salud últimamente. Cada clan está haciendo lo posible por adularlo mientras pueden. Y eso es lo mismo que yo hago. ¿Quieres conseguir el método para obtener la inmortalidad y atraerlo? ¡Correcto! De aquí se van todos a Central y se llevan a Winry y a Ling Yao. Winry quiere saludar a Hughes y a su familia, pero no sabe que ya se murió. De hecho, Edward y Alphonse tampoco saben. Se enteran que su muerte tuvo relación con su investigación de la piedra filosofal. Si no, nunca se hubiera muerto. Todos están destruidos por la noticia. Lo peor del caso es que acusan a la teniente Rose de haber sido la responsable, debido a que Envidia en ese momento se disfrazó de ella y era la que estaba por ahí. Todo esto desvía la mirada de los verdaderos responsables. La van a fusilar y número 66 le da la opción de huir con él, así que no tiene más opción. Edward se los encuentra y entonces aparece Roy Mustang y presuntamente este ejecutó a Rose con un ataque, hasta dejarla totalmente calcinada. Después de esto todos odian a Roy Mustang, incluso la teniente Hokkai pide permiso para faltar unos días.
También Armstrong va por Edward y le dice que lo llevará a Risenburg. Según esto se va por órdenes de Roy. Cuando todos se van, Roy se queda solo y él comenta complacido que todos están fuera de su camino. Allá Edward ve de nuevo a Rose, ella siempre estuvo viva y Roy Mustang la protegió. Y Barry, o número 66, pues ayudó con todo esto. Aquí Edward también conoce a unos ishbalanos que de hecho conocían a los padres de Winry. Ahí le dan incluso santo y seña del responsable de la muerte de sus padres. La descripción coincide absolutamente con Scar. Ambos fueron asesinados por un paciente ishbalano al que habían ayudado. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? No vi su rostro, era un monje ishbalano con un tatuaje en su brazo derecho. Además, esto le sirvió a Roy Mustang para identificar al que está haciendo estos ataques. Casual encuentran el cuerpo de Barry. Es la primera vez que ve su cuerpo después de tanto tiempo. Mientras sucede esto, Hawkeye es atacada por Gula. Esa es la primera vez que se enfrentan de verdad a un homúnculo. Bueno, al menos Hawkeye y Mustang. Por suerte Mustang estaba ahí y puede aventarlo de un ataque. ¿Tienen más balas? ¿No tienen más balas? Entonces a comer. Coronel, ¿qué hace aquí? Pudo haber escapado del enemigo sin importar qué nos pasara. ¿Es usted idiota, señor? Sí, está bien, soy un idiota. Más tarde encuentran a Lujuria y se dan cuenta de que es un homúnculo también, porque se regenera después de cualquier ataque. Después de la pelea, Roy intenta usar la piedra filosofal de Lujuria para curar a su compañero, pero no puede porque ella vuelve a regenerarse de ahí mismo. Barry intenta pelear con Lujuria, pero acaba hecho pedazos. Hawkeye piensa que sí está muerto Roy Mustang y le dispara desesperadamente al homúnculo, pero Roy está vivo y logra pelear contra Lujuria y la ataca tantas veces sea necesario hasta que se quede sin energía, y así hasta que la piedra filosofal se destruya, al menos la de Lujuria. En cuanto a Edward, se encuentra con Hohenheim y lo primero que le dice es que se enteró de la transmutación humana que intentó hacer. Además le reclama que por qué quemaron su casa. Pero bueno, ¿quién es Hohenheim para reclamarle algo a Edward? Dime por qué quemaron mi casa. Lo hicimos para mostrar nuestra determinación. No es cierto. No querías verla. Querías escapar de tus terribles recuerdos y esconder las evidencias de lo que habías hecho. ¡No es cierto! Si fueras un niño que moja la cama y esconde las sábanas, Edward, huiste. Es exactamente como yo cuando era joven. En este periodo, Edward decide desenterrar el cuerpo que presuntamente era de su madre, pero descubre los huesos, cabello, etc. no correspondían a una mujer. Esto le da a Edward un alivio, sintiendo que no jugó con la muerte de su madre. Solo le llama a Izumi para decirle que es posible que lo mismo le sucediera a ella cuando intentó revivir a su bebé. Quizá nunca fue su bebé, es más, quizá nunca fue un bebé. Aquí también concluye que el alma de la armadura sí es la de Alphonse, debido a que tiene recuerdos de cuando era humano. Además aquí se entera por primera vez que Alphonse habitó el cuerpo que estaba ahí durante un instante. No lo sabía Edward, apenas se lo soltó Alphonse. En ese momento era yo. Yo estaba ahí, hermano. En ese instante pude ver que desde el interior de esa cosa que creíamos que era mamá, tal vez mi alma no se conectó con eso porque fue rechazado. Entonces, no lastimamos el alma de nadie. Aquí Edward saca la conclusión de que él está absorbiendo de alguna forma nutrientes para ambos cuerpos, el suyo aquí y el de Alphonse que está con la verdad todavía. Y esto pues es verdad. Edward también quiere pelear contra Scar. Él supone que fue quien mató a los padres de Winry, así que ella le pide que todavía no se vaya. Cierto, Winley. Mañana regresas a Rose Valley y... Espera, no te vayas. Quédate aquí en Central un poco más. Quiero decir, es que tal vez dañe mi brazo y entonces... probablemente lo destruya. No vayas a hacer nada peligroso, ¿de acuerdo? De casualidad se encuentra con Mustang y juntos se encuentran con Scar, que no dudará en pelear contra los alquimistas. Aquí Edward descubre que efectivamente es el sujeto del tatuaje que le dijeron antes. Pero tenemos más problemas cuando King Bradley y Gula se aparecen. En cuanto a King Bradley, descubre que Lan Fan
la guardaespaldas de Ling Yao, puede sentir la presencia de gula, o sea de homúnculos. Por ello la ataca, pero aquí Ling interviene y pelean y luego los interroga. Aquí Winry se entera de todo y tiene la oportunidad de dañar a Scar, digamos tiene el derecho de ejecutarlo ahí. Ella no puede hacerlo y en cuanto puede, Scar simplemente se va. No le pude disparar. No dispares, te lo ruego. Él mató a papá y a mamá. Trató de matarte y a él también. ¿Por qué no pude hacerlo? Tus manos no son las de una asesina. Están hechas para dar vida. Por eso no lo hiciste. Edward se va detrás de Scar, pero Mei Chang se interpone y lo defiende, sin saber que peleaba contra su ídolo, el alquimista de acero. Cuando todo eso se termina, ven que King Bradley estaba hablando con Winry, y eso como que fue raro. Después de escuchar toda la historia de cómo murieron sus padres, Winry acaba regresándose a su trabajo en donde pone automails. Ahora lo entiendo. Me enamoré de él. Cuando hablan con Ling Yao, este les dice que de hecho el Führer tiene un uróboro en el ojo tapado, o sea que también es un homúnculo. Así que todo Amestris está siendo gobernado por un homúnculo, todo el gobierno pues es una farsa. A Mustang lo confrontan y reunido con los altos mandos, King Bradley le pregunta que si él fuera un homúnculo, ¿qué tendría de malo? Cuéntenos el chiste del que me había hablado hace un rato. Algo acerca de que el Führer era un homúnculo. ¿Qué pasaría si yo fuera un homúnculo? ¿Habría algún inconveniente? Ya lo entendí, Hughes. Cuando dijiste que el ejército estaba en problemas, no querías decir que el peligro se acercaba, sino que el ejército era el problema. Como quien dice, nada más lo chamaquean y luego le quitan a su elemento más importante, a la teniente Hawkeye, para que sea la nueva asistente del Führer. Y esto mientras que Edward y compañía son comidos por gula. Fueron comidos Ling, Envidia y Edward. Envidia los amenaza y les cuenta que fue quien comenzó con la guerra de Ishbal, tomando la forma de alguien más. Envidia le explica que Gula fue un intento de crear un portal de la verdad artificial, pero claro que no pudo. Alphonse se gana la confianza de Gula y esto será importante más adelante. Edward casi está por ser devorado por Envidia, pero le pide ayuda, le dice que hay una forma de salir de ahí, les explica que podrían transmutarse a sí mismos y haciendo esto podrían regresar a su mundo enteros. El resultado es exacto como decía Edward y ahí puede atravesar por la verdad de nuevo. Incluso ve a Alphonse, pero él le dice que no puede ir con él ya que no es su alma. Edward logra salir de Gula y justo en ese momento Alphonse estaba con él. Ambos conocen a Padre, que de hecho tiene la forma exacta de Hohenheim. Hohenheim, ¿tú no eres él? Me estás confundiendo con alguien. ¿Por casualidad te refieres a Van Hohenheim? ¿Qué relación tienen con él? Es nuestro padre. ¡Su padre! ¡Qué sorpresa! Entonces decidió tener hijos. Edward intenta pelear contra él, pero en algún punto puede evitar que puedan transmutar. Logró esto anulando el acceso a la fuente de la verdad en Amestris. En pocas palabras, ellos aprendieron la teoría correcta: análisis, descomposición, reconstrucción, pero la fuente de energía que usan para activar todo esto no es natural, es energía manipulada por Padre. Además convierte a Ling en el nuevo Codicia, inyectándole piedra filosofal concentrada en una herida. En ese momento se aparecen Scar y Mei Chang. Esta es la primera vez que ella sabe que el alquimista de acero no es alto, ni maduro, ni un príncipe como ella quería. Edward aprovecha la ocasión para explicarle a Scar que quienes empezaron la guerra contra Ishbal fueron Padre y específicamente Envidia. Scar puede usar su poder a pesar de que no hay el suministro para los alquimistas en Amestris, porque su activador, por así decirlo, pues se basa en la energía de Padre. Scar puede atacarlo directamente pero no le hace nada, aunque Padre se impresiona de ver que Scar tiene poderes. Los hermanos Elric acaban siendo capturados y llevados con el Führer, pero la única forma que se le ocurrió a Alphonse de proteger a Mei fue metiéndola dentro de él, aunque suene extraño. Allá los llevan a la oficina del Führer, en donde por cierto también está Roy Mustang y ya sabe todo, aunque de su propia boca. Lo único que necesitan saber es que ustedes son recursos valiosos para nosotros. Si se comportan de ahora en adelante,
no saldrán lastimados. Básicamente les dice que si no cooperan pues van a lastimar a Winry, de quienes les da datos muy precisos sobre ella. Tanto Roy como Edward no tienen de otra más que seguir con sus funciones como alquimistas estatales como si nada. Además le da una estocada a Alphonse, lo que supondría el asesinato de May, pero por suerte no le alcanzó a dar. Cuando esto se termina, Edward llama a Winry, aunque ella se lo toma por este tema romántico, pero Edward está más miado que otra cosa. En cuanto a Scar, se encuentra con el Dr. Marco y le confiesa directamente que él participó en los experimentos de Ishbal, como si buscara ser ejecutado por él de una vez por todas. En cuanto a Edward, reflexiona mucho sobre de dónde proviene el poder activador de la alquimia como la conocen, y en una de esas visita a la teniente Hawkeye. Ella odiaba a Cicatriz lo suficiente como para matarlo. Nunca la había visto llorar tanto. Fui incapaz de comprenderla en lo más mínimo. Te preocupas porque regresaste a salvo, pero debes seguir viviendo. Por ti y por todos aquellos que amas, debes protegerla. Amas a Winry, ¿no es cierto? Ella le cuenta toda la historia de Ishbal y lo que quiere hacer Mustang, su carrera política en la que cree para cambiar el futuro. Después de esto, Edward se propone aprender el por qué su alquimia no funcionó aquel día que enfrentó a Padre, y sucede algo más, que dejan libre al alquimista carmesí. Pronto descubriría que quien dio esa orden fue King Bradley, o sea, los homúnculos. Le platican que Marco se escapó junto con Cicatriz y que ellos dejaron un cuerpo en su lugar. Los homúnculos están seguros de que ese no era Marco. Le encargan que mate a Scar y recupere a Marco y se los lleve a los homúnculos. Para esto le dan todo un equipo de trabajo. En cuanto a Edward, conoce al hijastro de King Bradley, quien es muy fan de ellos. Van incluso a su casa y cuando ve a King Bradley, aunque no debería, pareciera que esta visita le afectó, se sintió amenazado. Roy Mustang, por su parte, puede reunirse en secreto con el general Grumman, un alto mando militar retirado de Amestris. De hecho, se disfraza de una mujer anciana para evitar ser detectado, y comienzan a platicar sobre una rebelión interna contra los homúnculos y el gobierno corrupto, formando una resistencia militar dentro del gobierno. Algo parecido pasa con Edward y Alphonse, que deciden ir a Briggs por recomendación de Armstrong. La hermana mayor de Louis comanda la fortaleza de Briggs, una base militar en la frontera al norte de Amestris. Es general de hecho y se llama Olivier Mira Armstrong. Ahí se encuentran con Pereza, que está excavando un túnel gigantesco bajo tierra como parte del círculo de transmutación nacional que Padre está construyendo. Olivier les pregunta que qué es y Edward no quiere contestar de forma directa porque pues eso sería involucrar a todos los presentes y por ende las vidas de todos estarían en peligro. ¿Entonces esa cosa es una espía? Probablemente no. ¿Y te conoce? Es probable que no. ¿Qué es esa cosa? No puedo decírselo. ¿Quién le dio órdenes? ¡Tampoco puedo decírselo! Quiero saber por qué. ¿Estás de nuestro lado, alquimista de acero? No quiero que nadie muera aquí. Encuentran la forma de que salga y se congele en el exterior. Después de esto, Olivier los mete al bote y los esposa porque pues no colaboraron con todo lo que les pidió en su territorio. En cuanto al alquimista carmesí, acaba en Briggs también, porque no hace mucho se enfrentó contra Scar y perdió. Quedó con graves heridas y el gobierno lo manda a trasladar a Briggs, aunque es nada más para manipular a Olivier. En este momento Edward descubre que cada evento sangriento ocurrido en Amestris forma un gran círculo de transmutación, entre los cuales cuentan la guerra de Ishbal y el incidente de Lior, que es donde Edward conoce al padre Cornell y luego Envidia pone a pelear a la gente. No es posible. Es idéntico al círculo de transmutación que estaba en el sótano del laboratorio número 5. Es el diagrama para la creación de una piedra filosofal con vidas humanas, ¿no? Si se hace una piedra filosofal con un círculo tan grande, ¿cuántas personas serán sacrificadas? Al mismo tiempo el Dr. Marco le cuenta a May cómo es que se logran las piedras filosofales, pues con vidas humanas. Lo que pasa es que May, igual que Link, quieren la piedra filosofal porque también pelea para que su familia sea reconocida por el rey, de modo que se queden como herederos al poder.
Recordemos que allá en su rancho el rey tuvo más de 40 hijos y pues se andan peleando por la grilla. Las cosas empeoran en Briggs cuando por fin presentan al alquimista carmesí como invitado especial traído por el general Raven. El general Raven, además un alto mando del ejército de Amestris, le habla a Olivier sobre formar parte de la legión de soldados inmortales. Claro que ella estaba grabando todo esto mientras se lo decían y hasta Edward escucha. Además como que intenta seducirla y pues Olivier como que le da por su lado y le sigue el juego. La cuestión es que está amarrada de pies y de manos, no puede hacer nada sin perder su puesto, poder, etc. Además Raven se descara y de una va comentando que eventos como Ishbal, pues todos fueron, aunque útiles para el gobierno, sí fueron horribles, pero son parte de su gran plan. Después de esto Raven le recuerda a Pereza que Orgullo le dio órdenes para seguir haciendo su trabajo excavando, y Pereza, aunque con pereza, continúa con su jale. Tengo mucho sueño. Nada de eso. Tienes trabajo que hacer. ¿Orgullo no te lo dijo? Qué molestia. Pero no. Tengo alternativa. No se preocupe. Es una quimera bajo las órdenes del ejército de Central. Trabaja para que este país sea aún más poderoso. En algún momento Olivier decide atacar al general Raven y esto se pone súper intenso. Y más después de ver a Winry ahí. Le informaron que Edward necesitaría darle servicio a sus automail por el frío que hace ahí. Y aunque sí es cierto, es otra forma de decirle al alquimista de acero que si se pasa de verdura lo atoran sí o sí. La pobre de Winry ni siquiera entiende por qué la reciben tan ofuscados. El mismo alquimista carmesí fue quien la escoltó hasta acá y se ganó su confianza. Bueno, pues en ese momento la teniente Hawkeye descubre que el hijastro de King Bradley es el primer homúnculo Orgullo. Bueno, y Edward por su parte recibe órdenes del Führer de contribuir con el círculo de transmutación de Amestris y que a cambio le darán una piedra filosofal. Winry encuentra la forma de que el alquimista carmesí le dé permiso de irse con Edward. Al reencontrarse con Mei Chang, esta le reclama a Edward que por qué tiene a Winry en su traje. ¿Por qué estoy dando excusas como si la estuviese engañando? Y más tarde se encuentran con Scar, quien está peleando contra un par de soldados transformados por la energía de la piedra. Luego pelean contra Scar hasta que Winry los detiene y atiende las heridas de Scar. El mayor Miles, quien de hecho es un Ishbalano, se aparece y quiere enjuiciar a Scar, pero entonces el Dr. Marco se aparece también para decirles que Scar tiene mucha importancia porque es el único que pudiera descifrar unas notas. Una investigación que busca unir a la alquestría con la alquimia de Amestris. El mayor Miles intenta aprovechar esta situación lo mejor que puede. Winry sugiere que podrían fingir un secuestro, que Scar finja que la secuestra y de esta manera poder desviar la atención. Y por fin aparece Roy Mustang, hace tiempo que no lo veíamos, y se encuentra en el comedor con Hawkeye. Le da una lista de nombres de compañeros y al combinar todos los nombres, Roy se da cuenta de que le pasó una información importante, que el hijo de King Bradley es homúnculo. Bueno, lo que pasa es que no podía decírselo así abiertamente porque pues nada más los están espiando. Dárselo en código, por así decirlo, era la única forma de informarle eso. Selin Bradley es homúnculo. Me gustaría que fuera imposible, pero ya nada lo es. Tenemos también una escena en donde Hohenheim se encuentra con Izumi y la ayuda reorganizando su vientre que desapareció debido a la transmutación que hizo para revivir a su hijo. De esta manera le da la oportunidad de aumentar su esperanza de vida y de que ya no sufra. Permítame. Sus órganos desaparecieron como prueba de su pecado y no los puedo reponer. Reorganicé sus vísceras para mejorar la irrigación sanguínea. Señora Izumi, no puede rendirse aún. En cuanto al alquimista carmesí, se da cuenta de que le están poniendo un 4 y levanta niebla para ganar ventaja. Edward lo persigue y pelean, pero Edward no quiere matar. El problema es que al tener la oportunidad de acabar con todo, tiene misericordia. El alquimista carmesí aprovecha esta misericordia y le encaja una barra metálica afilada en el abdomen. Mientras que Edward se desploma, también lo hace Alphonse, lo que confirma que Edward realmente sí está viviendo por los dos.
Edward se salva luego de que unos soldados modificados por el gobierno deciden traicionar al alquimista carmesí al ver que solo estaban siendo usados como armas. Edward, siendo alguien noble, de alguna forma les inspira confianza para que lo ayuden, y mientras esto sucede, el Dr. Marco y compañía le hacen un 4 a Envidia. Sabían que iría tras ellos y cuando esto sucede, llenan el campo de minas con activación remota. Envidia se transforma y trata de eliminar al Dr. Marco, pero él mismo acaba con todo. Utiliza el poder de la piedra filosofal, rompiendo la estructura de almas de Envidia. Solo queda un pequeño monstruo que meten en un frasco. En este periodo no encuentran a Edward por ningún lado, aunque la vida de Alphonse de alguna forma confirma que sigue vivo. En este periodo ayudan a la reconstrucción de Lior y ahí Alphonse puede reencontrarse con Hohenheim, quien le cuenta toda su historia. ¿Fuiste un esclavo y eres una piedra filosofal? Sí. Si tú eres una piedra filosofal, entonces no tienes un cuerpo normal, ¿cierto? No te preocupes. La piedra puede estar fusionada con mi alma, pero en el fondo sigo siendo un ser humano. Además, Olivier encuentra la forma de que su familia se vaya de Amestris y para eso se tiene que batir en un duelo con su hermano. El que gana se queda con todo el control de la fortuna familiar y pues le gana. Y sucede algo interesante, que Link puede tomar control de su cuerpo debido a que Codicia se peleó con los otros pecados. Aprovechó la conmoción para poder tomar control de su cuerpo y en este estado puede contarle a Edward todo. Que pronto padre abrirá el portal a la verdad, así que no tienen tiempo. En cuanto le dice eso, luego sale la personalidad de Envidia y Edward le dice que se unirá a él, pues un poco como dándole por su lado. De aquí se van a la casa de la abuela Pinaco y Edward estaba en la habitación de Winry y casi la ve encueratriz, pero no. Ahí por fin a Edward le explica un poco sobre cómo está la cosa, pero en este punto Edward está bastante pesimista. Ellos quieren destruirlo todo, ¿no es cierto? Dime que puedes derrotarlos, dime que puedes salvarnos a todos. Tú y Al recuperarán sus cuerpos y volverán a casa. Así sea lo último que hagan. Vaya, haces que todo suene tan simple. ¿Qué te sucede? Tú nunca te has dado por vencido. Me cae bien esa chica. Parece que lo quiere todo. Es peligroso desear algo sin considerar la realidad. Comienza por fin el contraataque de la alianza de Roy Mustang, comenzando por decirle a Olivier que el hijo del Führer es un homúnculo también, y luego hacen estallar el tren donde está King Bradley. Que bueno, sabemos que eso no será suficiente, pero King Bradley se esconde, aprovecha la ocasión para simplemente esconderse. Por otro lado, Edward se encuentra por fin con Alphonse, pero dentro tiene a Orgullo. Intentan pelear contra él, pero es complicado y encima de todo hay gente que ve esto aberrante porque la forma que toma pues es de un niño. ¿Cuántas veces más tengo que matarte? Adiós, señor Quimera. ¿Quién habría pensado que un niño como este podría ser un homúnculo? Siempre he creído que la apariencia exterior puede ser muy engañosa. Y eso no es todo, también Gula está ahí y pelean contra él como pueden, pero no es hasta que llegan los sirvientes de Link que pueden hacerle daño real. En algún momento de estas peleas, Orgullo se come a Gula para absorber toda la energía de su piedra. Hohenheim se aparece en la pelea y ahí decide encerrar a Orgullo junto con Alphonse, quien lo apañaría para que no se pelara. Edward le reclama, pero luego Hohenheim le dice que de hecho esto fue idea de Alphonse. Solo tiene que quedarse un día entero ahí, en lo mientras vencen a padre y Alphonse estará libre. Mustang hace otro movimiento que es secuestrar a la señora Bradley. Están a punto de enfrentarse con padre, pero entonces el gobierno libera una nueva arma, los soldados maniquí, unos cuerpos artificiales sin alma creados con transmutación humana. Son como homúnculos pero vacíos y descontrolados, creados por padre como parte de su plan para el día prometido. Tienen fuerza sobrehumana, no sienten dolor, son un buen y obedecen órdenes de los altos mandos, y padre sin rechistar. Uno de los soldados maniquí rompe el frasco donde estaba Envidia y absorbe a varios hasta lograr estar como su forma clásica. Estoy vivo de nuevo. Gracias por traerme hasta acá, mocosa.
Y todo esto mientras que Olivier pelea contra Pereza, pero llega su hermano para relevarla. Encima de todo, Orgullo le da a Padre clave morse con su ubicación. Toda la noche estuvo así hasta que llegó el alquimista carmesí. Alphonse tiene que cortar sus pies para poder escapar de Orgullo, que ya está liberado. Alphonse recibe un pedacito de piedra filosofal y por una vez sí decide utilizarla, al menos para restaurar su cuerpo, y al fin Alphonse pelea a su máximo potencial contra Orgullo y el alquimista carmesí al mismo tiempo. De hecho, es una gran pelea porque tiene una creatividad impecable para el combate, cosa que Orgullo y Carmesí no tienen, porque pues ellos están más acostumbrados al uso exagerado de su energía sin tanta inteligencia. En algún momento, como Orgullo ya no puede y ocupa energía, absorbe al alquimista carmesí. Esto lo pagará muy caro en el futuro. En cuanto a Mustang, por fin hacen uso de los medios para sacar la noticia de la desaparición del Führer y dejan que la ex militante Rose hable por la radio. Que todo el mundo se entere que siempre estuvo viva, así dejan ver que Roy Mustang la protegió. Todo está bien planificado para darle buena imagen política aún con toda esta situación. Él descubre que Envidia fue quien mató a Hughes, pero se le pela, y en ese momento toma su forma e intenta engañar a la teniente Hawkeye. Pero ella conoce tanto al coronel que es casi imposible que la engañen, así que solo resta rematarla. A punto de lograr el trabajo entero, Edward se aparece y protege a Envidia. Entre todos hablan con Roy para convencerlo de que solo seguiría alimentando el círculo de odio y resentimiento. En algún punto Envidia prefiere suicidarse después de escuchar que su envidia estaba en sí en el ser humano. En cuanto a los Armstrong, casi están valiendo queso cuando se aparecen Izumi y su esposo. Ahí sin siquiera decir nada, el mayor y Sig Curtis posan juntos y se enorgullecen de sus grandes músculos. El origen de muchos momazos simplemente fue respeto instantáneo. Tiene el coraje de cientos y la musculatura de miles. Después de varios ataques finalmente pueden ejecutar a Pereza. Juntos dan la noticia de que todo el gobierno ha sido sometido. Se aparece otra vez King Bradley, él hace una llamada a todos y habla sobre restaurarlo todo. Así se mete acabando con decenas de soldados y destruyendo incluso un tanque entero. Ahí lo único que lo detiene es Codicia, que aunque va perdiendo contra él por lo menos medio lo contiene tantito. Fu llega para pelear contra King Bradley, pero el combate es inútil. Fu acaba dando su vida con un ataque kamikaze en contra de este, pero los ataques de Bradley son tan exactos que hasta puede cortar las mechas de las bombas, aunque esto sirve un poco como distracción para que por fin puedan hacerle daño de verdad. De hecho, King Bradley se ve tan herido, no tanto físicamente sino en el orgullo, no se lo puede creer. ¿Y el alquimista de acero? Bueno, él está con Cicatriz, Roy Mustang y Hawkeye, y se encuentran con el científico que dirigió la creación de King Bradley, como se le conoce. Él activa el círculo de transmutación de Amestris y al hacerlo todos los que han conocido a la verdad son absorbidos. Padre los quería porque necesita, según esto, 5 sacrificios humanos que ya hayan visto a la verdad. Su plan es ofrecerlos como pago para abrir la puerta universal y absorber a la verdad o a Dios, como le queramos llamar. Pero todavía le faltará uno, es decir, ya tiene 4, pero para lograr el quinto atrapan a Roy. Obligan a Roy a abrir la puerta y de esa forma poder utilizarlo también. La forma de incentivarlo es salvar a la teniente Hawkeye, y aunque de primeras puede defenderse, entonces se aparece King Bradley y todo vale chorizo. Bradley acaba obligando a Roy Mustang a que participe en la transmutación sí o sí. A cambio, Roy Mustang pierde la vista como cobro de la verdad. Total que pues Roy acaba apareciendo junto a Padre y a los demás. Ahí es cuando Mustang se da cuenta de que ya no ve nada. No puedes ver nada. Excelente. Entre las habilidades de todos los alquimistas estatales, las tuyas eran las más problemáticas. Ahora sufre tu angustia. Lo forzamos a que abriera la puerta. King Bradley por fin se enfrenta a Scar. Podría decirse que ahora sí, ahí es donde corresponde la venganza de Scar. Bueno, en Padre, pero Bradley orquestó todo lo de Ishbal, aunque solo fueran órdenes. Hay algo importante y es que Alphonse tiene acceso a su cuerpo en la verdad, pero sabe que si sale con un cuerpo así de débil no podrá luchar. Por ello decide salir con la armadura y no con su cuerpo humano. Y ahora pues, ¿por qué Alphonse
tiene acceso a su cuerpo entero, pues porque tenía un trozo de piedra filosofal entre sus manos, entonces había una forma de hacer negocio, por así decirlo. Estando todos juntos frente a Padre, quien tiene absorbido a Hohenheim entre sus lonjas, ahí Padre comienza con sus preparativos y adquiere una cantidad de energía ridícula, tanto que puede crear un sol en la palma de su mano. Él dice haber consumido a la verdad y la come, pero no la puede digerir, por así decirlo. Solo es como si la hubiera metido dentro de sí y ya. Pero aquí el plan de Hohenheim comienza a dar frutos y devuelve las almas todas a la gente de Amestris. Esto lo vuelve loco, así que comienza a atacar a Hohenheim por haberle echado a perder sus planes. En cuanto al Führer, Scar logra ganarle y le arranca los brazos. Edward también logra ganar otra batalla contra Orgullo. Iba ganando Orgullo, pero dentro de sí acaba siendo saboteado por la voluntad del alquimista carmesí. Orgullo quiere el cuerpo de Edward, pero cuando lo intenta el carmesí interviene y lo detiene desde dentro, ya que él desprecia la cobardía y la mediocridad, y para él Orgullo, el más orgulloso de los homúnculos, el que intente sobrevivir usando el cuerpo de un humano que ellos decían que era inferior, es indigno, patético y contradictorio. Es decir, ni siquiera el carmesí lo hizo por Edward, pero le convino. Bueno, si hubieses mantenido tu honor como homúnculo mientras luchabas, yo no habría hecho nada en lo absoluto. Hablas de tu orgullo, de tu honor como homúnculo, pero apenas comienzas a correr peligro, intentas huir del cuerpo que estás usando para entrar al contenedor de alguien a quien has tratado como un ser inferior. En verdad es repulsivo. Todo lo que queda de Orgullo es un pequeño bebé que espera tener una madre real. Scar, por su parte, después de derrotar a King Bradley, activa un nuevo círculo, cancela todo el sistema de transmutación que Padre instauró en Amestris, cambia las líneas de energía redirigiéndolas hacia la fuente natural, el flujo tectónico, en lugar del sistema amañado que Padre impuso hace siglos. Gracias a esto, todos los alquimistas recuperan su alquimia real y pueden usar su poder sin el control de Padre. La cuestión ahora es pelear contra Padre. Intentan hacerle daño de todas las formas posibles, pero es invencible. Incluso ataques de Roy Mustang, con todo, aunque siendo guiado con Hawkeye, son inútiles. En algún punto Codicia está siendo absorbido por Padre, pero para hacerlo debe desactivar sus defensas. Padre acaba perdiendo poder y se vuelve más loco. Alphonse hace una nueva jugada, hace una transmutación humana y cambia su alma por el brazo de Edward. Haciendo esto, Edward recupera cierta vitalidad y puede agarrar a puñetazos a Padre. Padre intenta sacar energía quitándole su piedra filosofal a Codicia. Link puede salvar su vida, mientras que lo que queda de Codicia simplemente se esfuma, antes que formar parte de Padre. El homúnculo acaba perdiendo todo su poder y se encuentra con la verdad al fin. Lo único que hiciste fue aferrarte a lo que llamas Dios. En realidad tú nunca creciste. ¿Creíste que serías mejor que los humanos si te deshacías de tus 7 deseos? No me hagas reír. Así que te daré desesperanza también. Desesperanza para quienes se vuelvan jactanciosos. Después de ganar esta guerra, le ofrecen a Edward algo de piedra filosofal concentrada, pero él busca otra manera. Edward piensa al final en algo, se va a la verdad y decide hacer negocios. Edward decide pagarle a la verdad con su puerta, y la verdad reconoce haber sido vencida porque Edward entendió que él solo es un humano y que su único tesoro es la gente que lo rodea. Después de tiempo, Hohenheim acaba falleciendo frente a la tumba de Trisha, y 2 meses después Edward puede volver a casa en donde está Winry. 2 años después se ve como Orgullo crece como un niño normal. Alphonse decide irse a Singh para estudiar la alcaestría macizo y para visitar a May, mientras que Edward pues se va al oeste para aprender medicina. Su meta es ayudar a las personas, pero ya no desde el poder místico. Antes de irse establece una relación con Winry y así se despiden. ¡Equivalencia de intercambio! Te daré la mitad de mi vida si tú me das la mitad de la tuya. Olvídate de la mitad, te daré mi vida entera. Oh, está bien, no te la daré toda. 90, bueno, no 80%. O tal vez 70, tampoco sirve. Yo sé, te daré 85% y no me pidas más. ¿Qué? En verdad me animaste. Gracias. Vuelve pronto. En el epílogo se ven con hijos y pues así la cosa, joven.